Y qué pena, Luis Felipe fue el que presionó ahí como para los videos, pero no he podido. Beli Felipe, si estás por ahí, es que no te escucho, ¿verdad? Vos siempre utilizas la cámara así de youtuber y el video. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Es el último tema de ecuaciones diferenciales ordinarias y es ecuaciones diferenciales ordinarias con valores en las fronteras. ¿Listo? Vimos ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial, vimos algunos métodos como para resolver esas ecuaciones diferenciales en el tiempo, y en valores en la frontera, digamos que valores en la frontera, digamos que ya, o condiciones en la frontera, digamos que ya se utiliza, pues podemos asumir como que es en el espacio, porque tenemos una frontera izquierda, una derecha, por ejemplo, en caso unidimensional. Eh, Vimos diferencias finitas y vimos el método de disparo. Digamos, el método de disparo, recuerdan que aprovecha lo que vimos de valor inicial, solamente con tratar como de lanzar haces o lanzar la salida de la solución y tratar de, a partir de un valor de frontera izquierdo, tratar de llegar al de la derecha. ¿Listo? Y luego implementamos o solucionamos el método de diferencias finitas, que es básicamente transformar la ecuación diferencial por una ecuación de diferencias. Es simplemente hacerla, digamos, a partir como del concepto de derivada o a partir de la expansión de Taylor, como se quiera ver también, pues es básicamente reemplazar la derivada por las diferencias. Hoy vamos a ver el método de elementos finitos, digamos que tiene otras ventajas respecto a diferencias finitas, sobre todo en términos de precisión, como vamos a ver ahora. Eh, y algo de generalidad, digamos que vamos a tratar de ver un método que nos permita resolver eh, problemas bien interesantes. ¿Listo? Entonces voy a compartir la pantalla. En este caso ya no es pantalla normal, sino que es la pantalla de la pizarra. Me dicen si la ven, cómo se ve. ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Entonces, Sí, pues se ve blanca. uno puede poner aquí el textico, entonces uno aquí dice eco ordinarias. Y vamos a ver elementos finitos. Por lo menos es... listo, ya. Y lo bueno es que no sé si han visto esto y esto queda grabado allá en el... Entonces ya, digamos que quedan de una de las diapositivas, ya no tengo que sacarle foto ni nada de esas cosas que hacía antes. Ya me siento Bacano. como alguien del pasado con pensando lo que hacía antes. Muy bien, entonces, bueno, esto realmente es método de elementos finitos. Y lo borré, muy bien. Voy a borrarlo. Chanfle. Toca con borrador. Bien. Entonces, el método de elementos finitos eh, tiene una particularidad bien interesante y vamos a utilizar básicamente lo que ya hemos visto durante todo el curso. Eh, Básicamente lo que, ¿recuerdan la ecuación diferencial que teníamos antes? Digamos, era algo así como la segunda derivada de y en el espacio igualado a una función de x, y la derivada también de y. ¿Sí? Esa es como la forma general que hemos visto. Eh, a este fue el que aplicamos pues como la solución por disparo y por diferencias finitas. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar y, que depende de x, digamos, vamos a aproximarla a una solución, a una interpolación. Digamos que si no conocemos esta función, pues sí podemos llegar a conocer unas funciones base, digamos phi sub i
de x. Y digamos que empecemos más bien por el otro lado. Voy a borrar acá. Uy, además esto permite borrar. ¡Ajaja! Muy bien. Vamos, poco a poco iré cogiendo el tirito a esto. Esto más bien lo vamos a representar por una u de x. Y esta u de x sí es la que va interpolada. Ui, digamos, desde 0 hasta n. Y multiplicada por una función phi i de x. ¿Listo? Bien, ¿qué tipo de... Estas son unas funciones base conocidas. Y que ya hemos visto esas funciones base de interpolación, ¿cierto? Entonces digamos que aquí podemos tener Lagrange, Se refiere a Phi, ¿cierto, profe? Legendre, armónicas. ¿Hay que ser ortonormales? No, no tienen que ser ortonormales. Pueden ser cualquier función base, que digamos que tiene ciertas características que vamos a ver ahorita, pero de alguna forma por lo menos que represente esta U, por ejemplo, o incluso las monomiales, que siempre le hemos sacado el cuerpo, ¿sí? O sea, esta función base, por ejemplo, función base sub 0 de x puede ser 1, función base 1 puede ser x, función base 2 ¿sí? Puede ser x cuadrado, y así. Phi i finalmente va a ser x i. Y podemos incluso incrementar como el orden del polinomio como para mejorar la precisión. O la función base puede ser, por ejemplo, de x, puede ser un polinomio de Legendre, ¿sí? Entonces puede ser L sub 0 de x y así sucesivamente. Entonces digamos que lo bueno es que, digamos que ya estas funciones, las armónicas, ¿cierto? La función phi 0 de x puede ser una función del tipo seno de omega 0 de x y así. El omega 1 puede ser de la forma seno de omega 1 de x y así. ¿Listo? Podemos tener funciones armónicas, funciones lineales, polinomiales, exponenciales. Dependerá del problema que queramos resolver este tipo de funciones base. Lo importante es como ya tenemos conocidas, o sea, ya estas funciones base le podemos conocer su derivada, su segunda derivada. Podemos conocer la integral de esas funciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que como conocemos estas funciones base, pues, y esta es la que desconocemos, pues entonces podemos hacer una interpolación de esas funciones base, o una interpolación de esa función para encontrar esta, ¿sí? Que satisfaga estas de acá con unas condiciones de frontera. Ah, recuerdan las condiciones de frontera. Además, hay que poner acá, digamos, esas condiciones de frontera me parece que son importantes. Recuerde que el X va entre por ejemplo, un A y un B, y digamos que esta Y en A va a ser igual a un alfa, y Y en B va a ser igual a un beta. Entonces, digamos que tiene que resolverse esta ecuación diferencial y tiene que resolverse las condiciones de frontera. ¿Listo? Las condiciones de frontera también pueden ser en sus derivadas. Entonces también podríamos tener condiciones de frontera dadas por las derivadas en las fronteras, como vamos a ver más adelante. Bueno, no sé ahí si tienen alguna pregunta. No. ¿No? ¿Todo bien? Listo, entonces mira, esto es una maravilla porque entonces ya puedo hacer una blanquita y listo, no tengo lío, no tengo ni que pasar la hoja. Bien, esto es como con juguete nuevo, si todo montañero. Muy bien, ahora, cómo, el problema es cómo si reemplazamos a y, la reemplazamos por una función u de x, que es una función de interpolación de un polinomio, por ejemplo, de monomios o de Legendre o de Lagrange. ¿Cómo hacemos para garantizar que ahora entonces, digamos, la segunda derivada de u de x, ¿cierto? De x cuadrado
sea igual a la función esta de x de u y de la derivada de u. ¿Será igual? O sea, si teníamos que esta era exacta para esta, sí o qué. Si era aquí exacta una f de x, y, teníamos que esta es exacta. ¿Será que es exacta para esta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Si tenemos una función que es aproximada a y, una función de interpolación, ¿sí? Digamos que tenemos una función acá. Esta sería alfa y aquí sería beta. Recuerden que esto es como A y esto es B. Y ahora esto es X acá. Digamos que la función, por ejemplo, Y podría ser algo así. ¿Listo? Y, digamos, los puntos de interpolación podrían ser estos de acá. Entonces, posiblemente la función de interpolación no sea exactamente igual a esta, sino que sea cercana. Entonces, digamos que esta de acá es U y esta de acá es Y. Las dos son cercanas, cumplen en los extremos, cumplen en los puntos de interpolación. Eso es una aproximación. La pregunta es, ¿cumplirá la función? ¿O cumplirá la ecuación diferencial más bien? ¿Qué pasa con la ecuación diferencial ordinaria? ¿Se cumple? ¿Qué dicen? Pues ese dibujito, no, profe, ¿no? Con el dibujito. Ujú. Sí. Digamos, al ser una aproximación, uno esperaría, voy a borrar acá, que si uno hace esto, si uno hace la segunda derivada de la función u menos este funcional f de x de u', esto va a tener un residuo, ¿sí? Es decir, ¿recuerdan el espacio vectorial de un sistema lineal? ¿Sí? Es como si esta solución de u es lo más cercana posible a y, pero quizás no todo el espacio vectorial de y cae en u. Hay un residuo que está asociado como a ese espacio nulo de u y que no permite encontrar una solución exacta a y. Entonces, a eso lo llamamos residuo, ¿sí? Como cuando hicimos minimización por mínimos cuadrados o ajuste por mínimos cuadrados, que nosotros decíamos, listo, no vamos a encontrar una combinación, digamos, de nuestro polinomio de un orden determinado, de tal forma que se ajusta exactamente los puntos, pero se acerca, ¿sí? Se acerca lo suficiente como para que los datos en una métrica determinada, que en el caso de mínimos cuadrados puede ser una métrica de la norma, de la norma 2 del error, se trata de minimizar. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues vamos a tener que la segunda derivada de u, no de y, sino de u, menos la función de x, u de u', que es esta que está acá, ¿cierto? Esto va a ser entonces igual a un residuo. Como un error que hay en la ecuación. Lo que queremos entonces ahora es minimizar esto. Y ahí es donde surgen elementos finitos. ¿Listo? Entonces, elementos finitos lo que busca es, a partir de una interpolación de la función y, que es la solución, se busca minimizar el residuo de esa ecuación diferencial causada por esa misma interpolación. ¿Listo? Entonces, es como si cogiéramos a R y lo multiplicáramos como por por una función base omega. Y recuerden que esto es como un producto interno entre dos espacios vectoriales, ¿sí? Digamos que lo estamos integrando, lo vamos a integrar en un dominio, que sería este dominio de acá, yo lo llamo omega. Entonces sería como un R de x, omega j de x. ¿Listo? Entonces, y esto lo queremos hacer 0. Eso es lo que buscamos
que este residuo, de acuerdo a una función de peso W, que está acá, digamos que en forma integral sería esto, sea igual a 0. Eso es lo que queremos. Es como la meta. ¿Estamos? Y hay en general, hay dos formas de hacerlo, dependiendo del omega. Entonces, el omega puede tomar por ahora, bueno, digamos, dos formas. Uno, podemos asumir que el omega va a ser un delta, digamos, un delta de x, xj, donde esos xj son los puntos de interpolación. Entonces, acá, por acá tenemos esos puntos, como que se minimice el error en esos puntos. ¿Ok? O la otra omega puede ser las mismas funciones de interpolación. Las mismas funciones de interpolación que utilizamos para reemplazar a y o para encontrar y. Recuerden que estas funciones de interpolación son las que están en esta, que sería una UI, CI o FI. Esas mismas funciones de interpolación las podemos utilizar de funciones peso para minimizar el error. ¿Listo? Cuando utilizamos las funciones delta, estas se conocen como el método de colocación. Y cuando utilizamos las funciones phi j, que son las mismas funciones de interpolación, se conocen como el método de Galerkin. ¿Listo? Muy bien, entonces cuando hacemos esto, pues si tenemos un delta como función de peso acá, pues no sé si ustedes recuerdan que cuando uno tiene una función delta en una integral, ¿qué es eso? Si nosotros tenemos la integral de r de x, delta de x menos xj de x, ¿eso es igual a qué? Rx. A rx en xj. Ujú. Y eso es lo que queremos cero. Entonces, digamos, eso es lo que queremos hacer cero. Es decir, que lo que queremos es que el residuo sea cero en los puntos de interpolación. Es básicamente el grafiquito que hice aquí ahorita, ¿cierto? Como que tratar de minimizar al máximo este, por lo menos aquí es en la función, pero realmente es en la ecuación diferencial. Listo. Y la otra, entonces, en este caso, que es utilizando la de Galerkin, pues entonces vamos a tener que hacer el r de x y esto multiplicarlo por las funciones de interpolación FJ de x. Y eso hacerlo cero. ¿Listo? Y básicamente entonces vamos a hacer estos dos métodos. El método de colocación y el método de Galerkin. Profe, ¿Sí? tengo un montón de preguntas. Ok. Profe, es que estoy un poco perdido. A ver, Ujú. tengo Y', ¿cierto? Que Y, este que tiene acá en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Este sí. Este Y es la función que queremos Sí. resolver, ¿cierto? Sí. Y Sí. tenemos, lo que sabemos de ella es esta ecuación de diferencial, de cuadrado de x cuadrado, Esta. ¿cierto? Sí. Es una f de x, pero es lo que queremos conocer, pero no sabemos cómo es, No ¿cierto? conocemos Y. Sí. Esta f de x sí la conocemos. O sea, no conocemos Y. La y. solución. Sí. Sí, digamos que recordad que la de la vez pasada voy a hacerla por acá al ladito, porque pues esa la vamos a solucionar ahorita con este color. Digamos que la que hicimos la vez pasada fue la segunda derivada de de x, y eso es igual a 6x. Ujú. Sí, esa es la que vamos a resolver ahorita, pero sí, digamos que la que no conocemos es y. Esta Ok, es la solución. Sí, listo, ahorita sí, continúa. listo. Entonces, tengo, ok, entonces voy a usar u de x, ¿cierto? Que son mis conjuntos de funciones de base. Sí. Y en la parte que tiene acá, profe, entonces usted tiene la segunda derivada de u de x Ujú. menos f Sí, de x de u y de u'. ¿Y sí. esa función cuál es? Ese es el mismo, es esta de acá. Es el Pero mismo 6x que teníamos ahorita. es que yo estoy corchado, profe, porque supuestamente no conocemos y. Ah, a Sí, ver. no conocemos y, pero lo vamos a transformar por una función de interpolación u. Entonces ya en lugar de y, aquí va ya no va y, sino que va u. ¿Cierto? Aquí va u. Ya el y lo transformamos y la derivada de y lo transformamos por u'. ¿Sí? Ah, ok. O sea, se hace un cambio de variable Si hace un ahí. cambio, claro, vamos a cambiar entonces el y por u y lo cambiamos acá y lo cambiamos aquí en la función. ¿Sí? Pero entonces ya como esto no es exactamente igual,
hay una diferencia entre estos dos. Entonces, a eso es lo que le llamamos residuo. Este es el residuo. Que digamos que sí, es similar a cuando hacíamos la interpolación, el ajuste por mínimos cuadrados, que finalmente hay un error entre la función que queremos interpolar o la que queremos ajustar y los datos, ¿cierto? Porque hay un errorcito ahí. Entonces, lo que queremos es minimizar ese error. En este caso, lo que queremos minimizar es este residuo. Listo, Gustavo, continúa. No, sí, ya, profe, creo que eso es ya la ¿Sí? duda. Ah, no, bien. Listo, entonces, digamos, lo que hacemos es reemplazar. Ojo, es que no, esto no es fácil, ¿ok? Esto a mí me costó sudor y lágrimas, ¿no? Lo que hacemos es reemplazar es y por esta u, que es una función de interpolación. ¿Listo? Como no es exacta, pues queda ese residuo. Y ese residuo lo minimizamos. ¿Cómo lo minimizamos? Pues haciendo una métrica. En este caso, la métrica es una función, digamos que, de producto interno entre un espacio vectorial y otro. ¿Sí? Okay. Lo que estamos haciendo acá es como, bueno, lo que queremos es como minimizar con un espacio vectorial de funciones conocidas W, que son unas funciones de peso, en este caso, y el residuo de la solución. Muy bien, lo que queremos entonces es hacer que con ese omega, digamos que tenemos dos posibilidades. Ese omega puede ser un delta, que es como si estuviéramos muestreando la solución en distintos puntos. Listo, como si cogiéramos un multímetro y midiéramos el voltaje en un punto determinado, luego en otro punto, y con esos puntos resolvemos. O la otra es utilizar las mismas funciones de interpolación que utilizamos para U. Ya no es coger un multímetro con puntos, sino que es una visión global del problema, porque las funciones de interpolación pueden ocupar todo el espacio, todo el dominio, si se quiere. ¿Ok? Entonces, no sé si gráficamente pudiese como hacer algo. Imagínense que tenemos, digamos, este es el espacio y imagínense que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, polinomios de distinto orden. Imaginemos que tenemos 3 puntos de interpolación, de estos 3 puntos. Entonces, posiblemente tenemos una función phi0, una función phi1 y una función phi2. Y con estas 3 funciones que queremos hacer la interpolación, ¿sí? Entonces, digamos que U va a ser una U1 que multiplica a una U0 que multiplica phi0, más una U1 que multiplica a phi1, más una U2 que multiplica a phi2. ¿Listo? ¿Estamos? Esta es la función de interpolación. ¿Ok? Y esta la aplicamos a la ecuación diferencial. ¿Sí? Y al aplicar a la ecuación diferencial, pues va a quedar de la forma de u de x cuadrado menos, ¿cierto? La función de xu, que eso es igual a ese residuo. Muy bien, entonces cuando cogemos la función omega o la función de peso, es como que, bueno, vamos a ver acá en este punto y vamos a tratar de minimizar el residuo acá. Luego minimizamos el residuo acá y luego minimizamos el residuo acá, en estos 3 puntos de interpolación. Profe, yo ahí tengo otra duda. Ajá, Por ejemplo, U es la función de interpolación, ¿cierto? En sí, ese espacio, sí, U0, U1, U2 serían los coeficientes, sí, con los ¿cierto? coeficientes que vamos a encontrar, digamos. Porque básicamente la función de interpolación es como estos pesos, precisamente esos coeficientes que no conocemos, multiplicados por esas funciones base. Profe, Listo, pero dale. aquí, entonces, por ejemplo, ese, es que la cuestión, mi duda es, ese residuo, es que en los puntos de interpolación, el interpolante y la función interpolada son exactos. De hecho, es uno de los Ah, sí, pero el residuo es en la ecuación diferencial. Ah, la derivada. Claro, hay que ver la segunda derivada de esa u menos la función, porque además la función es 6x, por ejemplo, en el otro caso. Y es ahí donde tenemos que evaluar el residuo. No es en la función de interpolación.
¿sí? Finalmente, es posible que después de esto, voy a cambiarlo a negro, entonces digamos que la solución sea como que, recuerdan como que esto era 1 y aquí era 4, ¿cierto? Pues como para entrarnos pues en materia del ejemplo. Y era una función como así, ¿sí recuerdan? Sí. ¿Lo recuerdan? Listo, entonces aquí está el punto de interpolación, aquí está el punto de interpolación y aquí está otro punto de interpolación. Entonces, la función phi, aquí este es entonces la función phi 0 va a tener, recuerden, va a tener esta forma. La función phi 1 va a tener, digamos, va multiplicada por, esto va a ser U0 multiplicado por U1 y aquí U2. Y la otra, pues va a tener la forma, esa sería la solución, algo así, ¿sí? Pero esa es la solución de U de X. Esa es la solución U de X. Hay que evaluar entonces cómo es la segunda derivada de U de X. Hay que evaluar eso. Y además de eso, hay que evaluarlo, pero restando con el 6x, porque la función era de la segunda derivada de la función y menos o igualado a 6x, ¿sí? Y esta de acá sí es el residuo. Y eso es lo que vamos a evaluar ahorita. ¿Ok? Mm, es que sí creo que yo creo saber por qué se confunde usted, profe. Es como si uno estuviera, es que esa resta yo la veo como peras con manzanas. Como, ¿Por qué? Por la porque, segunda derivada con esta. sí, Ajá. Sí, no, pero eso es lo mismo. Digamos que la ecuación diferencial viene de esta, ¿no? De y, segunda derivada de y, igualado a 6x. O igualado, pues, creo que esta es la función f de x, y. Digamos que esta es la original. Y ok, para esta, para y, para la solución exacta, eh, esto debe ser cero. O sea, si vos restas acá, sí, claro, pasando de ese 6x cero. Al otro lado se da cero. ok, Pero como listo. no es exacta, como es u, pues no va a dar exacta, va a dar distinto, va a dar ligeramente distinto. Entonces, ahí es donde viene el método. Pero básicamente ese es como el concepto de elementos finitos. Digamos que estábamos por el de colocación, ¿cierto? Entonces, con el de colocación, eh, este omega termina siendo un delta. Entonces, digamos que los deltas evalúan el residuo aquí. Pero cuando utilizamos Galerkin, el omega es las mismas funciones, o FJ. Es decir, que lo que se evalúa, hay que hacer la multiplicación, por ejemplo, de phi 0 y hay que utilizar una misma función base phi 0 acá para la función de peso. Y hay que comparar entonces esta phi 0 con esta otra y con esta otra, porque hay que evaluar el residuo. El residuo y el residuo contiene a todos, ¿sí? Y después, además del phi 0, entonces hay que también el phi 1, ¿sí? Y hay que utilizar, hay que ponerla como digamos, el phi 1 como esta función de peso para evaluar el residuo de esta función phi 1 que está funcionando como función de peso al residuo. Y luego esta función phi 2. Entonces es distinto a lo que se hace con colocación. Digamos, en términos prácticos, el de colocación es más fácil, ¿cierto? Es más sencillo el de colocación. Pero es lo mismo que cuando hacíamos ajuste exacto o luego cuando hicimos eh, mínimos cuadrados, ¿sí? Que muchas Una veces cuando comparación como hacemos, entre interpolación y ajuste. es una relación porque en mínimos cuadrados estamos minimizando el error medio de todos los datos. Es lo mismo acá, ¿sí? Uno con colocación solamente está minimizando en estos puntos de interpolación. Con Galerkin estamos evaluando todo el espacio, los puntos intermedios también. Entonces, eso ayuda a reducir el error del, del método. Profe, pues voy a hacer una pregunta que tal vez no queda como muy enmarcada aquí, pero, o sea, para tratar de comprender un poco. Con Ujú. esta diferenciación entre la opción de colocación y el de Galerkin, Ajá. ¿uno se decide por uno u otro dependiendo de cada contexto de la experimentación
por qué toma uno u otro. No, Porque yo digamos que son... entiendo por qué toma uno u otro en interpolación, digamos, haciendo esa analogía muy gruesa, interpolación Ajá, a mínimos cuadrados, pero aquí... ajuste. Uh-huh. Digamos que no, ha sido históricamente cómo han surgido los métodos. Entonces, cuando ustedes vean quizás en algún texto, en algún paper, que utilizan el método de elementos finitos por colocación, pues ustedes ya saben de qué están hablando. O por elementos finitos por Galerkin, o también lo conocen como Rayleigh-Ritz. Digamos que entonces ya ese método ya ustedes ya saben de qué están hablando, mejor dicho. Pero ha sido un proceso histórico, ¿sí? Digamos que inicialmente arrancó por acá, por el método de colocación, porque es un método como muy evidente, porque básicamente lo que se hace es resolver la ecuación diferencial directamente como tal, como lo vamos a hacer ahorita. Mientras que el de método de Galerkin requiere un tratamiento matemático distinto, un poco más elaborado, eh, que nos va a tomar pues como más tiempito. Eso nos esperemos que alcancemos a llegar allá. Entonces, básicamente es como no, o sea, yo realmente siempre utilicé Galerkin en el doctorado, entonces, y el método de colocación, método que como de primer orden, muy burdo, que no tiene un error y una convergencia muy buena. El método de Galerkin, como podemos utilizar funciones de interpolación de alto orden, ustedes, pues aquí solamente puse estos 3 puntos de interpolación, pero uno puede poner en una función muchísimos puntos de interpolación, ¿cierto? Y funciones como estas así que tienen polinomios de alto orden. Entonces uno puede utilizar polinomios de altísimo orden para hacer convergencias muy, muy rápidas. ¿Sí? Profe, No, tengo otra pregunta. dale. Por ejemplo, entonces, ¿en qué momento uno se decide por hacer una interpolación con elementos finitos o una interpolación como las que hemos visto anteriormente? De las de diferencias finitas. De diferencias finitas, que digamos que es el caso anterior que vimos, es solamente de primer orden. La única forma de mejorar el error en diferencias finitas es haciendo la grilla más pequeñita. ¿Sí? Entonces, digamos que en el espaciado, la única forma de mejorarlo era hacer espaciados más pequeñitos. ¿Sí? Acá tenemos varias opciones. Hacerle el espaciado más pequeñito o incrementar el orden de los polinomios de interpolación. Esa es como una de las ventajas de elementos finitos. Cuando empezamos a hacer esos incrementos del orden de polinomios, ya en algunos casos, algunos autores ya lo reconocen ya como elementos espectrales. ¿Sí? Ya no son elementos finitos, sino elementos espectrales. ¿Sí? La otra ventaja de elementos finitos, pero eso lo veremos yo creo que la próxima sesión, porque ya tiene que ver con espacios multidimensionales, es que en diferencias finitas, digamos que en 2 dimensiones, por ejemplo, si uno quiere encontrar la derivada aquí o la segunda derivada, pues tiene que utilizar los puntos de los dos lados, digamos, en X y en Y, ¿cierto? Entonces, utilizando estas de acá, pues finalmente uno encuentra el valor de la derivada, digamos, no de la función Y, sino de una función cualquiera, la derivada de una función psi con respecto a X y a Y. ¿Cierto? Entonces, al encontrar esa segunda derivada acá, eh, digamos, uno tiene que utilizar como una grilla cuadrada, ¿sí? Cuando uno utiliza elementos finitos, uno puede hacer interpolación por triángulos, o incluso uno puede utilizar grillas sin mesh, ¿sí? Entonces uno puede tener funciones base que no dependan de mesh, o funciones base que están en un triángulo, o en un cuadrado, o en una forma polinomial o poligonal distinta. Entonces, esas ventajas de elementos finitos son las que hacen que sea como muy, muy utilizada como en la industria y en la solución de ecuaciones diferenciales con estructuras mecánicas, por ejemplo, que son formas extrañas o electrónicas o electromagnéticas, que digamos que las cavidades y las formas son irregulares. Entonces, digamos que los métodos de diferencias finitas tienen problemas a la hora de como de reconocer bien la geometría. Mientras que los elementos finitos, pues por la misma forma que tienen, se pueden acoplar fácilmente.
Esa es una de las ventajas. Igual que cuando vimos interpolación, ¿cierto? Cuando vimos interpolación, que utilizamos como esa interpolación triangular, pues funcionaba mejor que la interpolación cuadrada. Ya. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Joan. No, profe. No. Hugo, Gustavo. Continúo. ¿Continuamos? Sí, profe, pues. No, ahí vamos resolviendo de a pocos. Muy bien. Entonces vamos a hacer estas sencillitas, digamos ¿qué color ponemos? Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x igual a 6x. Este es el ejemplo que pusimos la vez pasada. El x está entre 0 y 1. La función evaluada en 0 era 1 y la función evaluada en 1 era 4, ¿sí? Esta era la que hicimos la vez pasada y la solución exacta y de x era x al cubo más 2x más 1, ¿ok? Esta es la solución exacta. Muy bien. Entonces vamos a hacer entonces la interpolación. Vamos a decir y de x va a ser igual, bueno, va a ser aproximadamente igual a la función de interpolación o interpolada ya, que va a ser v de x. Digamos, esta es la aproximación, ¿listo? Esta es la aproximación. Y vamos a decir, listo, esta va a ser una u0 multiplicado por 1, digamos, la función base aquí es 1, más u1 que multiplica a x, más una u2 que multiplica a x cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ojo, mira, la solución exacta es x al cubo. Pero la solución que vamos a poner, vamos a hacer una interpolación de apenas un polinomio de orden 2. Entonces no vamos a encontrar una solución exacta, vamos a aproximada y vamos a hacer primero colocación y luego elementos finitos. Muy bien, tenemos esta función, la derivada de u de x con respecto a x, pues es la derivada de esta, ¿cuánto es? Pues la derivada de u0 es 0. La derivada de u1, x. 1 más 2x. 1 más, muy bien, 2 u2 x. Bien. Esa es. ¿Y la segunda derivada? 2u. Pues la segunda derivada de 0, 0 sigue siendo. La segunda derivada del segundo término, pues va a ser 0 también. Y la derivada de esta va a ser 2 u2. ¿Listo? Bien, listo. Entonces ya con esta casi que lo tenemos listo. Condiciones de frontera. Muy bien, entonces tenemos que u de 0, digamos, debe valer lo mismo que esta, debe valer 1, ¿cierto? Pero entonces u de 0 es evaluar u de x en 0. O sea que es u0, ¿cierto? Y esto es 1. Entonces ya tenemos la primera solución. Y la otra condición de frontera es que u de en 1 deba valer 4. U de 1 es u0 más u1 más u2. Y eso debe valer 4. Muy bien, como sabemos que u1 es 1, entonces tenemos que u1 más u2 debe ser 3. Listo, tenemos otra ecuación acá. Muy bien, pero entonces tenemos que la segunda derivada de esta función debe ser 6x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? La única segunda derivada que queda por acá es esta, ¿cierto? Esta es la única segunda derivada. ¿Y dónde lo evaluamos? Digamos que teníamos varios puntos de interpolación, ¿cierto? Un punto de interpolación en los dos extremos, pero entonces nos quedaría faltando el de la mitad. Pongámoslo, esta era 0, 1 y un medio. Entonces evaluemos en un medio esta. Sabemos que la segunda derivada entonces
evaluado en 1/2 va a ser, es esta que tenemos acá, entonces va a ser 2U2. Y eso es igual a 6x. De 6x lo evaluamos en 1/2, por lo tanto es 6 por 1/2, que es igual a 3, por lo tanto U2 va a ser igual a 3/2. Pues si U2 es 3/2, según esta que tenemos acá, entonces U1 va a ser 3 menos 3/2. Y eso es 3/2. ¿Ok? Es decir, ojo, aquí lo que hice fue todo colocación, ¿cierto? Mira que pusimos este, y la evaluación del residuo, digamos, de esta que tenemos acá, fue evaluado justo en el punto, ¿sí? Hicimos eso igual a 0. Eso fue realmente aquí, en esta expresión de acá, es donde tenemos la evaluación del residuo. Esta de acá evaluamos el residuo. Solamente tuvimos que hacerlo en un puntico, porque los de los extremos pues ya estaban definidos por la condición de frontera. Muy bien, la solución entonces, ¿cómo queda? La solución termina siendo u de x igual a u0, que vale 1, más 3/2, que es 1.5, 1.5x, más u2, que también es 1.5, 1.5x al cuadrado. Y esta es la solución aproximada, digamos, por elementos finitos, utilizando colocación, para esta ecuación que tenemos acá. ¿Es la misma? No, no es la misma. Digamos, aquí era x cubo más 2x más 1. Aquí nos dio 1 más 1.5x más 1.5x cuadrado. ¿Las condiciones de frontera se cumplen? Verifiquemos. En u en 0, pues será 0 acá, es 1, ¿cierto? Porque queda solamente esta. Y u en 1, pues será 1 más 1.5 más 1.5, 1.5 más 1.5, bueno, porque es 1, 1, 1, y aquí 1 cuadrado, pues es 1. 1.5 más 1.5, 3, 3 más 1, 4. Entonces, las condiciones de frontera cumplen. Y habría que ver la segunda derivada. La segunda derivada es esta de acá. Entonces, la segunda derivada de esta será, estas de acá son 0, porque terminan siendo 0 por segunda derivada. La segunda derivada de esta la segunda derivada de esta es 2 por 1.5, ¿cierto? 2 por 1.5 sería 3. Ahora, ¿evaluado en dónde? Evaluado en la mitad. Por lo tanto, si evaluamos la segunda derivada de 6x, evaluada en 1.5, pues será 6/2, que será 3. O sea que también la derivada, digamos, la segunda derivada también se cumple. Por lo menos en este punto intermedio. Muy bien. Ya, digamos que entonces esta, en rojito, pues así, utilizando estas maravillas que tenemos acá, tenemos esta es la solución aproximada por elementos finitos, método de elementos finitos por colocación. ¿Listo? Esa sería colocación. Muy bien, preguntas de este. O me fui muy rápido, un poquito. No sé ni dónde poner las caritas estas. Muchachos. Profe, ahí debería cumplir con las condiciones de frontera y también con el punto el punto medio, o sea, Sí, con el residuo en el punto de la mitad. claro, que es como una interpolación, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, digamos que Se minimiza en esos puntos. ¿Sí? se minimizan en este punto, en estos dos por las condiciones de frontera, en estos por las condiciones de frontera, y aquí se minimiza el residuo y se hace 0, justo aquí en este punto. Esa es la vuelta. De alguna forma uno podría llegar a necesitar evaluar en puntos diferentes a esos tres que están allí, porque ahí Claro, se y ahí supone va a que haber un error. ahí el residuo sería mucho mayor. Sí, ahí va a haber errores. Ahí va a haber error. Si empezamos a hablar por estos lados, vamos a tener errores, que eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Okay. Pues como siempre, ustedes saben que esto no funciona sin código, entonces. Es que de hecho, si uno evalúa, por ejemplo, u de x en, ¿cómo es que era? En 3. Bueno, ¿cómo era la cosa? Así. De hecho, hice ese ejemplo. Como evaluar y de x en 3, creo que me da 3 por 3, 9, más 3 por 2, 6, 15, más 1, 16. Con y Pero de x, fuera de este rango.
Ah, sí. No, claro, pues si lo pones por fuera del rango, ahí sí que... como Ah, cuando hacíamos interpolación, que si nos íbamos por fuera del rango, no, eso se volaba. no sé, pero aún así yo creo que sí, reemplazando por un tercio, por ejemplo, Ujú. no, no, Sí, sí, en un cuarto, digamos, por acá. ujú. Sí, el error, yo creo que la función va a ser algo así. Vamos, ahí vamos a ver que el error va a ser muy pequeño acá, obviamente, en los 3 puntos, pero va a ser grandecito en los otros. Muy bien. ¿Queda clara colocación? Joan. Sí, profe, estoy aquí es terminando de copiar todo. Ah, bueno. Sí. Bueno, listo. Entonces, pasemos al siguiente. ¿Qué pase el siguiente? Entonces, recuerda que era colocación. Ahorita, pues veamos el método de Galerkin. Entonces, en Galerkin, el- las funciones, entonces vamos a utilizar esas funciones. La función 1 es x y la función 2 es x cuadrado. ¿Listo? Esa es la que tenemos. Profe, qué pena, ¿puede regresar un momento? Claro. Esto es una maravilla. Tin, de una. No, es que estaba viendo, es que precisamente la solución exacta es x al cubo, y Es la x al interpolada nos cubo. dio x cuadrado. Sí, porque esa fue la que utilizamos. Utilizamos hasta x cuadrado. Ah, ya no, ahí sí va a haber bastante error. En otras partes fuera en la interpolación. Claro, sí. No, pero esto es un truco maquiavélico. Pues precisamente utilizamos esta ecuación y esta solución, pues para que haya error. Si utilizáramos otra, pues seguramente el error ahí sí se disminuyó bastante. Ok. Mm. Igual acá, aquí también vamos a utilizar solamente estos tres. Y vamos a utilizar elementos finitos Galerkin. Listo, por método de Galerkin. ¿Creen que la solución es la misma? Obvio no, sí, ok, obvio no, obvio no. Listo, ok. Entonces, u de x, entonces, será u0 multiplicado por la función phi 0 de x, más u1 multiplicado por la función phi 1 de x, más u2 multiplicado por la función phi 2 de x. Esa sería nuestra solución. Eh, nada, de las du de x, pues será lo mismo. Será u de 0 derivada de phi 0 con respecto a x de x más así sucesivamente. Listo. Muy bien, condiciones de frontera. Entonces tenemos que u de 0 es 1. Y si reemplazamos, pues entonces las funciones base, va a ser entonces que también que u0 es 1. Listo, como lo teníamos ahorita. La condición de frontera en 1, que nos va a dar igual también que la anterior, va a ser que u0 más u1 más u2, esto debe ser igual a 4, por lo tanto, u1 más u2 va a ser igual a 3. Listo, hasta ahí, igualito al otro. Ahora, el punto ahorita del residuo es lo distinto, ¿sí? Entonces, el residuo es igual a la segunda derivada de u con respecto a x menos 6x. ¿Listo? Y ya no vamos a minimizar en el punto de interpolación, o sea, ya no solamente, ya no es reemplazar en x igual a un medio. No, lo que vamos a hacer es integrar 0 a 1 y podemos integrar respecto a cualquiera de las funciones, respecto, por ejemplo, a phi1. Entonces vamos a reemplazar respecto a phi1, de tal forma que es r punto phi1 de x igual a 0. Y si lo que queremos entonces es hacer esto 0. ¿Estamos? O sea, y como el residuo es esto, pues entonces metemos en la integral es esta. De 0 a 1, ¿sí? La derivada de u de x menos 6x, todo multiplicado por la función phi1 de x. ¿Y es igual a cuánto?
¿Cuánto es la de segunda derivada? ¿Recuerdan las segundas derivadas? La segunda derivada de u de x. Pues la primera derivada de phi 0 es 0, ¿sí o qué? La primera derivada de phi 1 es 1, pero la segunda derivada es 0. La única derivada que quedas viviendo es esta, que sería 2. Dos. Entonces, digamos que la segunda derivada de u, lo único que va a hacer es 2u2. Entonces, lo que podemos poner acá es la integral de 2u2 menos 6x por phi 1 de x, y phi 1 de x es x. O sea, es x de x, todo entre 0 y 1. Ok, ¿eso cuánto da? Ah, bueno, pero podemos hacerla por partecitas entonces. De 0 a 1, 2u2 x de x, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? La integral de esta, pues esto de acá es una constante, entonces queda 2u2 y queda la integral de x de x. Que Entonces quedaría. x de x sería x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Ujú. Evaluado de 0 a 1, el 2 con este 2 se va. Evaluado de 0 a 1, pues esto da 1. O sea que la solución de esto es u2. ¿Estamos? Y la integral de 0 a 1 de... Ah, este pedacito acá, de 6x. ¿Sí o qué? Ah, bueno. De 6x cuadrado, ¿no? 6x cuadrado de x, exacto. ¿Cuánto da eso? Entonces quedará 6 sale, ¿sí o qué? X cuadrado, x al cubo, Ujú. sobre 3, 2x cubo. de 0 a 1. Esto también es 1, ¿sí? Y 6 dividido 3, pues es 2. Dos. Dositos. Listo, entonces, y esto que tenemos acá es igualado a 0. Por lo tanto, U2 menos 2 debe ser igual a 0. Por lo tanto, U2 debe ser 2. Menos 2. Ah, así 2. Sí. ¡Tatán! Listo, entonces si U2 es 2, entonces U3 ¿cuánto es? U3, oigan, U3. Es que U3. 1. 1. Entonces será 3 menos 2. Sí, 1. 1. Listo. Entonces, ¿y cómo queda la función entonces? U de x será igual a 1. 1 más 1, que es U1, multiplicado por phi 1, que es x, más 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Dio igual? Mire que no, ¿sí o qué? No dio igual. Condiciones de frontera. U en 0. U en 0 vale, esto es 0, entonces vale 1, ¿cierto? Y U en 1. Esto es 1 acá, más 2, 3, más 1, 4. Condición de frontera, lo mismo. Muy bien. Y habría que evaluar el residuo para ver si se minimizó. Entonces, digamos, esta es una solución de Galerkin. La otra solución, que se las dejo pues para que ustedes lo hagan en vacaciones, es ya no utilizar phi 1 sino phi 2. Entonces sería como minimizar el residuo de phi 2 de x igual a 0, de 0 a 1. Y eso da otra solución. ¿Listo? Esa otra solución es de las formas, no sé ni dónde ponerla, voy a ponerla por acá como para tenerla pendiente. La segunda solución es de la forma 1 más 3 cuartos de x más 9 cuartos de x al cuadrado. Y es otra solución. Y pueden verificarlo. Entonces también condición de frontera en 0, condición de frontera en 1 y también da. Entonces tenemos una solución por colocación, una solución por Galerkin y otra solución por Galerkin. ¿Ok? Profe, ¿cuál de las dos opciones de Galerkin da mejor? Ahorita las vemos. ¿Pero es algo sistemático o...? No, no, realmente no. No, yo creería, cuando lo monté,
creería que Galerkin 2 iba a ser mejor porque estamos utilizando una función para reducir o para minimizar el residuo, estamos utilizando una función polinomial de mayor orden. Pero no dio así. Entonces, baila. Hola Nelson, Sí, profe. yo pues, Hola. ¿cómo me le ha ido? ¿Usted qué? ¿Dónde andaba? Estaba por allá Sí, por ahí vi que te escribí ahí el correo. Hola, hola a todos. Qué pena. Ahí entrar a esta hora. tranqui. Hubo una reunión ahí como medio, eh, ahí como urgente, Ajá, pero es un nuevo proyecto que se está considerando y estamos, pues entiendo que la fecha del límite es el 30 de este mes. ¿cómo así? ¿Otro proyecto con Andrés? Sí, es relacionado con sensores, Ajá. pero esta vez de gas. Ish, Pues entiendo yo, pues es para aprovechar allí la convocatoria y darle como continuidad con recursos a lo que ya se está haciendo. qué máquina ese Andrés. Entonces, ¿También está Gustavo ahí? eh, No, creo que Gustavo no está, pero sí está relacionado. Eh, Sensores de gas. No sé si Gustavo le hablaron de los sensores de gas. no, pero con lo que me cuentas creo que es con el trabajo de Juan, un sensor que ellos Ah, están. sí, perdón, es con Juan. Ajá, con Juan Marmolejo, él ya tiene antecedentes Con los sensores. con sí, sensores, pero de efecto de campo, no estoy mal. Ya, Pero pues pues inicialmente era con el profesor William Liscano, pero no sé qué pasó y se ofreció allí amablemente el decano, que también es electroquímico, para presentar el proyecto y como hacerlo como en conjunto, de lo que entiendo, pero no avanzamos, no se avanzó mucho hoy, pues teníamos la tarea de mirar en el estado del arte lo que encontramos para aportar ahí al diseño, ya. pero todo fue ahí como a la velocidad de la luz, la última hora, y todavía Increíble, no se ha increíble. cerrado. Increíble este Andrés, cómo le cabe ya tantas vainas. Sí. Yo Sí, sí, sí. cada vez me salgo de más vainas y quiero tener cada vez menos cosas. Pero bueno, que no quede en la grabación. Sí, es difícil ahí como cambiar rápido de chip, Mm. de una propuesta a otra. Sí. No, los compromisos, sobre todo los compromisos, uy, me empiezan como a estresar. Bueno, sigamos por acá entonces. Aquí ya, bueno, entonces espero que estén viendo el código, como siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, profe, se ve. Bueno, solución numérica de ecuaciones diferenciales. Dios, cayó un trueno acá fuerte, no sé si escucharon. En cualquier momento se me va la luz. Sí, es probable. Entonces, vámonos rapidito. Bueno, entonces, elementos finitos, digamos que ya les he comentado. Hacemos un reemplazo aquí de la función solución, una aproximación por interpolación con unas funciones base ya conocidas, de tal forma que encontramos un residuo de la ecuación diferencial como tal, minimizamos esa ecuación diferencial utilizando una función peso y un producto interno. Y el método de colocación, esa función peso es un delta, con lo que entonces lo que hacemos es que el residuo sea cero en esos puntos de interpolación. El método de Galerkin, en las funciones peso son las mismas funciones de interpolación y lo que queremos es minimizar es ya la función total de producto interno entre el residuo y esas funciones de interpolación. Entonces vamos a utilizar otra vez la misma función que teníamos la vez pasada, donde la función f de x es 6x, condición de frontera en 0 es 1, en 1 es 4, la solución exacta es x cubo más 2x más 1. Muy bien, aquí tenemos la misma solución que teníamos la vez pasada, la misma función de yx para utilizar el método que hay acá pues en Python. Tenemos la solución exacta, que es x cubo más 2x más 1. La solución por colocación, si recuerdan, es 1.5 x al cuadrado más 1.5x más 1. La solución de Galerkin 1 era 2x cuadrado más x más 1.
La solución 2, que no la hicimos total, pero no la hicimos, pero les explica cómo era 9 cuartos de x al cuadrado más 3 cuartos de x más 1. Pongo acá las derivadas de la solución exacta, la derivada de la solución de colocación, que es 3, la derivada de la solución de Gal 1, que es 4, y la solución, la segunda derivada, estas son segundas derivadas, de Galerkin 2 también, que es 9 medios. Entonces miran que son 3, 4 y 4.5. Son las segundas derivadas. ¿Listo? 6x, pues dependerá del valor de x. La derivada de la solución exacta, pues depende de x. Entonces, ahí vemos como cuál es la que más se acerca. Vamos a ver. Lo que hago acá es simplemente hacer plot. Voy a hacer plot de la solución del solver de condiciones de frontera de Python. La solución exacta la tenemos acá. Colocación la tenemos acá. Galerkin 1 acá. Galerkin 2 acá. Tenemos las derivadas, también las evalúo porque quería precisamente las preguntas que ustedes tenían de, bueno, y me hizo Gustavo, bueno, ¿y hay algún principio para el cual uno pueda saber cómo, qué función hacer para minimizar el residuo? Traté de ver a ver qué me daba por ahí, no. Calculé los residuos, por ejemplo, el residuo de colocación, residuo de Galerkin 1, residuo de Galerkin 2, por lo menos en toda la función, entonces sería la segunda derivada de y menos 6x, la segunda derivada de gal menos 6x y la segunda derivada de gal 2 menos 6x. Ese sería como el residuo. Hago los plots de las funciones, de las soluciones, de los errores, de los residuos. Y bueno, y aquí tratando de entender qué es lo que está pasando, multiplico los residuos por las mismas funciones y veo a ver qué le saco. Y digamos, ahí va a salir un poco de gráficos. Vamos a tratar de entenderlo. Úpale, no lo corrí desde el principio. Entonces va a correr. Muy bien, estas son las soluciones. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí está la exacta y la de SciPy, pues son muy, muy cercanas. Se alcanza a ver una encima de la otra. Los punticos, estos son los punticos de interpolación, unos punticos que se calculan para el cálculo pues, de las funciones. Aquí está la de colocación, la de Galerkin en azul y en magenta la de Galerkin 2. Estos son los errores. Y como ustedes ven, acá el método de colocación, uno ve pues como que, bueno, primero el error de la SciPy y el error de la numérica de SciPy pues es 0. Mira, aquí se ve la línea abajo negra. La verde es la de colocación y tiene un mejor comportamiento que las otras. Y como habíamos dicho, el error en los puntos de interpolación, que sería en los dos extremos, pues termina siendo 0. En cambio, el error de las otras funciones de Galerkin en la función, ojo, en la función es mucho más grande. Si ven la azul y la de Galerkin 2 es la magenta. Entonces, grafiqué el residuo y mira el residuo acá. El residuo de la verde va desde como de menos 2.5 a 2.5 a lo largo de X. La azul, y todas tienen como un residuo muy similar, como una variación lineal. Si multiplicamos el residuo por la solución como tal, miren que la de colocación termina creciendo mucho al final. Y las de Galerkin terminan no creciendo tanto al final. Entonces, me pareció gracioso. De alguna forma uno ve como que el error de la de colocación fue mejor que la de Galerkin. A mí me sorprendió, pero es lo que hay. Listo. ¿Algunas observaciones de ustedes? No sé, tengan por ahí algo. De pronto se puede, qué pena, no se tenía No, hablar. dale, Hugo. No, de Dale. pronto no se puede ver a cómo es la función original. Seguramente. O sea, una función más compleja es probable que Galerkin ahí juegue un mejor papel. Sí, como la que vamos a ver después. ¿Qué viene más, profe? ¿Hay más ejemplos?
Claro. No, ejemplos no, voy a utilizar más funciones de interpolación. Digamos que voy a explicarles el método, digamos porque el método de elementos finitos que les expliqué fue a mano, si encontremos la solución a mano, pero esos son ejemplos de Hola, buenas juguete. tardes. Lo interesante es cuando uno pone a trabajar el computador. Cuando uno pone a encontrar al computador, pone a trabajar a hacer las integrales, a hacer el ensamble de la matriz y a resolver el sistema numérico. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pues es que de hecho, a ver es que yo estoy un poco confundido con lo siguiente. Ajá. Y está relacionado con la pregunta que hice ahora. Bueno, Ujú. quiero hacer la misma pregunta. Es cuando usa un método de interpolación como los que hemos visto antes o como los Sí, que yo he usado, sí, el mismo. o utiliza uno un método de estos de interpolación de métodos finitos. O sea, depende del... Y yo pensaría, pues me da la impresión, usted porque yo creo que nos puso el ejemplo de la derivada, la segunda derivada de y respecto a x igual a 6x, Ujú. pero uno puede tener algo, por ejemplo, como una expansión en series de Taylor hasta segunda orden. Y esa es la pregunta que yo me hacía, por ejemplo, con mis datos de interpolación. Hombre, si yo tengo la información de la segunda derivada de la primera y la energía, porque Ujú. yo no uso toda esa información para hacer un interpolante, que creo que es lo que se hace acá, ¿no? Sí, es posible. Uno puede tener una ecuación diferencial re áspera que tenga todos sus componentes Y usar todos esos datos como interpolación, y utilizar todos esos datos para calcular la función de interpolación. de interpolación que minimiza el residuo de alguna forma, ya sea por colocación o por Galerkin. Esa es. Porque lo que queremos es como que, ok, tenemos una función, unas funciones de interpolación, lo que queremos es encontrar la combinación de ellas de tal forma que me minimiza la ecuación diferencial. Que me soluciona la ecuación diferencial minimizando el residuo, más bien. Eso sería como lo correcto. Porque lo que queremos es resolver la ecuación de diferencial. Solamente que, como no conocemos la solución exacta, decimos, ok, entonces utilicemos una solución aproximada. Y esa solución aproximada con funciones que nosotros conocemos. ¿Cuáles son las que conocemos? Pues los polinomios, las armónicas, en tu caso las gaussianas, que tienen derivadas o integrales conocidas. ¿Sí o qué? Y si no las tienen conocidas, pues para eso tenemos cuadratura. Y si no tenemos derivadas conocidas, pues puchica, pues utilizamos algún método para encontrar la derivada de la función. Entonces, lo bueno de estos métodos numéricos es que así no tengamos una solución exacta, pues podemos encontrar una solución aproximada y muy bien aproximada. Esa es la vuelta. ¿Sí, Hugo? Gustavo. Sí, sí, profe. Bien. Recuerden, digamos que aquí no estamos interpolando, ojo. Aquí lo que estamos haciendo es resolviendo una ecuación diferencial. Partiendo de la aproximación de la función como una sumatoria digamos, de unas variables que tenemos que encontrar que multiplican esas funciones base, que finalmente es el concepto de interpolación que ya habíamos utilizado. Lo bueno es que aquí estamos utilizando todo ese conocimiento previo. O sea, todo ese conocimiento previo de cómo resolver un sistema lineal, cómo interpolar, cómo integrar, es cierto, todo eso lo estamos utilizando acá para resolver una ecuación diferencial ordinaria por ahora. Y después nos metemos con las parciales. Listo. Profe, pero Sí. cuando uno hace, por ejemplo, pues precisamente uno, cuando hace una expansión en serie de Taylor respecto a pues, una función, uno lo que está usando es una ecuación diferencial, ¿no? Está diciendo que esa función es igual a términos, el primer término, el segundo término derivado, el siguiente término, segundo derivado, ¿sí o qué? ¿O no? Sí. Es una expansión utilizando las derivadas en un punto determinado. Ok. Sí, a partir de ahí uno podría encontrar una ecuación diferencial y encontrar las soluciones a esa ecuación diferencial. Pero la expansión en series de Taylor es, pues como su nombre indica, es una expansión a partir del conocimiento que usted tiene de la función para, bueno, quizás, por ejemplo, truncarla, ¿sí? Para encontrar entonces una función mucho más sencilla de manejar que una función tan compleja como la que ustedes a veces utilizan. Usualmente uno no utiliza términos muy altos de Taylor, uno utiliza el primero, el segundo, el tercer término de Taylor,
Y a partir de ahí, pues es que tenemos todos esos métodos numéricos como el de Euler, Euler modificado y todos esos demás. O esos métodos también de diferencias, de elementos, de diferencias finitas. También se parte precisamente de Taylor. Sí. Listo, este era el ejemplo sencillo del día para después irnos al método complejo. ¿Ok? Voy a de nuevo ir a la pizarra. ¿Me salí de la pizarra? Ah, sí, mira, ahí queda ahí la pizarra anterior. Qué cool. Es que Nelson, estoy estrenando juguete. Miren, miren. Tengo una tablet, una Wacom One, y me permite hacer, ya no estoy utilizando la cámara como antes. Así es la tecnología. Cuando uno se porta bien, el niño Dios llega temprano. Pensé que era el cuaderno. Ah, sí, no, pero ya no estoy utilizando cuadernos, ¿no? Esto ya es la última en tecnología. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Aupale. Vamos a hacer elementos finitos por Galerkin. Digamos, voy a dejar collocation por un lado, vamos a dejar colocación por un lado, vamos a dejar ahí quieto. Me voy a ir a Galerkin y voy a hacerlo general, ¿sí? No tan sencillo como el otro porque digamos que los problemas interesantes cuando se hace un poco más general para poder aplicarlo a cualquiera. Finalmente, cuando vayamos al código, vamos a llegar a la misma ecuación de ahorita, de la segunda derivada de y con respecto a x igual a 6x, como para comparar, pero ustedes van a ver que el método les va a permitir a ustedes resolver una gran cantidad de ecuaciones diferenciales de segundo orden, incluso de más órdenes. ¿Listo? Entonces, partamos de nuevo de la segunda derivada de y con respecto a x igual a una función que depende de x, y la primera derivada de y. ¿Listo? No, mentira, no pongamos la segunda derivada. Se puede, pero por ahora dejémoslo así. Listo. De nuevo, cogemos a y y lo aproximamos a una función u de x, que será la sumatoria. Aquí sí ya vamos a poner todo sobre el asador y vamos a poner n funciones base. Entonces, ui por las funciones base phi de x. ¿Listo? Entonces queda entonces que la segunda derivada de u con respecto a x menos la función f de x, coma u, esto va a ser igual al residuo y entonces vamos a sacar el residuo. ¿Listo? Entonces recuerden que el residuo es coger esto, multiplicarlo por una función phi j e integrar. ¿Listo? Entonces nos va a quedar la integral en un dominio determinado. Recuerden que el omega es el dominio. ¿Listo? Omega es el dominio físico, el dominio donde quiero hacerla, donde estoy encontrando el problema. Si lo quieren entender del problema que estamos resolviendo, pues es de 0 a 1. Pero acá con el omega ya identificó eso y ahí nos vamos encontrando pues como para cuando veamos dos dimensional, tres dimensional o lo que sea. Entonces aquí va a ser la segunda derivada de u con respecto a x. Y aquí entonces es la multiplicación por el phi j de x menos la integral en omega de la función de x u multiplicado por phi j de x. Y esto, que es la solución del residuo, ¿cierto? Esto es lo que queremos que sea igual a 0. Hasta ahí, nada raro, ¿sí o qué? Sería chévere que uno pudiera recortar y desplazar, pero no. Pero bueno. ¿Qué es lo siguiente? Reemplacemos u, ¿les parece? Entonces, si reemplazamos u, ¿qué pasa? Solamente dejemos este término, la integral en omega de la segunda derivada de u con respecto a x por la función phi j de x.
Esta U entonces vamos a reemplazarla por la sumatoria de los U sub I en I desde 0 hasta N de los phi I de X. ¿Sí o qué? Entonces vamos a tener U va a ser una expansión de una cantidad de términos que son la multiplicación de los UI, que son un numerito que tenemos que encontrar, que esa es la variable, digamos que eso es lo que esa es la incógnita más bien. Y cada U está multiplicando una función base. Y eso está metido entre una segunda derivada, ¿sí? Que multiplica la otra función phi j, que es de la misma familia de las funciones base que estamos utilizando para interpolar. Muy bien, entonces esto será igual. Bueno, como UI, bueno, vamos a ponerlo acá. Integral de omega de la segunda derivada con respecto a x. Y acá es la sumatoria de i desde 0 hasta n de las ui phi i de x, todo multiplicado por phi j de x. ¿Estamos? O sea, lo que hice fue reemplazar esta u, que es una función de x, que es la interpolación, que es la aproximación, por la sumatoria completa. Muy bien, como es una sumatoria, yo puedo sacarla de esa integral y puedo sacar a ui. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Espero que sí. Entonces, listo. ¿Escucharon? No sé si alcanzan a escuchar. La sumatoria desde i hasta 0, desde i0 hasta n, digo, de los ui, y que multiplican a una integral de omega de la segunda derivada de phi i con respecto a x, y multiplica a phi j función de x. Esto también es función de x de x. Excelente. Entonces, digamos que acá entonces, esto podemos llamarlo como un a i j, como un componente de eso. De tal forma que esto va a ser como una sumatoria de los i desde 0 hasta n de los ui que multiplican a los aij. O sea que eso es como una u0 que multiplica a un a0j más una u1 que multiplica a un a1j. Upale, se quedó como feo. Más una u2 que multiplica a una a2j. Más pum, 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 más hasta un un, ¿sí? Que multiplica a un anj. ¿Listo? Y eso lo tenemos que hacer para todas las jotas. O sea que esto va de j desde 0 hasta n. Por lo tanto, eso queda como una matriz. Este sistema queda de la forma A00, A10, A20, hasta AN0. Luego A01, A11, A21 hasta AN1. Y para abajo también. A0N, A1N, A2N y hasta ANN. Y todo esto, digamos, cada uno de esos elementos está multiplicando a uno de estas incógnitas. Entonces aquí va a quedar U0, U1 hasta UN. ¿Y qué me representa esto? Este término de acá. Esta solución matricial, digamos, este sistema lineal matricial me está representando a la solución de todos los i, todos los j, digamos, todas las funciones base que multiplican a sus respectivas incógnitas, evaluadas, digamos, ese residuo evaluado con las distintas funciones base. O sea, es como si este fuera un operador de segunda derivada en x, evaluado a la función u. ¿Sí? Preguntas ahí.
Profe, y todo ese sistema sería igual al residuo. Todo eso del residuo asociado a la segunda derivada. Nos falta todavía digamos. Ok, o sea que todo esto, esta matriz que está ahí es la de segunda derivada de u de x cuadrado. Por la función phi j, digamos, de x. Toda esta matriz que multiplica a este vector de incógnitas, recuerden que este es el vector de incógnitas. ¿Sí? El vector de incógnitas u. Esto es lo que queremos encontrar. Esto es lo que no conocemos. Esta es u. Todo esto que está acá, todo eso es conocido porque las funciones base las conocemos. Tenemos las segundas derivadas, tenemos la función, podemos integrar, derivar, todo lo que queramos hacer con estas a, digamos, son matemáticamente conocidas. Y con esta as construimos, vamos a ensamblar, y eso se conoce como ensamblar la matriz. Y ya con esa matriz nos falta solamente el otro pedacito. ¿Cuál es el otro pedacito? Esto que está acá. Para poder resolver el sistema. Entonces, ¿qué nos faltaría? Recuerden que era como la función de f de x, y, que multiplica a la función phi j de x. ¿Sí? Para cada ¿Qué pena? ¿Puedo función regresar base. un momentico a la anterior? Claro que sí. Dale, Hugo, plantealo. Listo, ahí ya copié, profe, gracias. Ah, ¿estabas copiando? No, pues es Sí, que sí. estabas buscando un error y yo, Dios mío, ¿dónde lo No. tengo? ¿Dónde lo tengo? No crean, no crean porque digamos que una cosa son las notas de clase que yo tengo y otra cosa es lo que yo hago acá. Yo me pongo a improvisar y a veces termino quizás embarrándola. Por ejemplo, esta anotación así, esto no lo tengo yo en mis notas de clase. Entonces, esto acá, esto que está acá es nuevo. Esto no lo había hecho yo. Yo tenía toda la expansión de funciones así, todas integrales y derivadas, pero si ya tenemos esta, pues no, simplemente es definirlo acá y ya me queda mucho más compacto la notación y a partir de acá podemos sacarla al sistema lineal. Entonces, puede que la embarre. Listo. ¿Quedamos? Muy bien, entonces vamos acá. Nos quedaría solamente faltando esto. Mire que aquí no hay incógnitas, no hay us. O sea, la función 1 está acá. O sea que todo esto es conocido. Esta función, bueno, sí, puede estar acá, digamos que sí, realmente sí está acá. Aquí debería estar sí está. Pero en nuestro caso, en nuestro ejemplo, no va a estar. En caso tal, pues toca resolverlo. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Igual. ¿Sí? Entonces, la función de esta, pues va a ser la función de, no, aquí vamos a tener como un vector. Esto es para j igual a 0 hasta n. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la integral de la función f de x, u, de la función phi 0 de x, y el siguiente será f de x, u, de la función phi 1 de x, hasta la función de x, u, de la función phi n de x. Y será un vector así. Y ese vector lo vamos a llamar b. B0, B1, B2, hasta Bn. ¿Sí? De tal forma que, finalmente, bueno, a no ser que estas funciones tengan u y tenga que pasarse al otro lado, finalmente eso queda como de la forma a u igual a b. ¿Listo? Y pues es la solución de esto, pues utilizando el método que corresponde. Ustedes ya saben resolver ese sistema lineal. Entonces, pues resuelven para u. Pues ya sea que sea a inversa y encontramos la solución. ¿Listo? Posiblemente tengan una pregunta, como yo la tuve en su momento, ¿y las condiciones de frontera? No hemos definido condiciones de frontera, ¿cierto?
Entonces, las condiciones de frontera se pueden imponer. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de funciones base, vamos a tener una función base al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, aquí, u de 0 debe ser igual a 1 y u de 1 debe ser igual a 4. Como vamos a utilizar funciones Lagrange, entonces ya sabemos que la primer función base, esta está asociada a la primer función base que está evaluada en este punto. ¿Listo? Por lo tanto, quiere decir que U0 vale 1. Y como el último también está asociado a la función phi n, que es la función de Lagrange para esta última posición, pues entonces sabemos que UN vale 4. ¿Listo? Porque todo el resto de funciones caen aquí en este punto, caen a 0 acá. Siempre recuerden que las funciones de Lagrange son las que caen, solamente es como vale 1 en la posición de interpolación que le corresponde y vale 0 en el resto de posiciones de interpolación. Entonces, digamos que aprovechamos eso. Y lo que vamos a hacer nosotros ahorita en el código es que la función A, la matriz A es así grandotota, la primera fila, vamos a ponerle un 1 en el primero y puros ceros en el resto. Y la última fila va a ser ceros y un unito acá. Y eso va entonces a multiplicar a U0 hasta UN. Y también en el vector de B's, el primer puntico de acá de B va a ser 1 y el último puntico de B va a ser 4. Con eso entonces garantizamos que U0 vale 1 y que UN, como todos son ceros, vale 4. Y con eso garantizamos las condiciones de frontera. Vamos a imponerlas. ¿Listo? Muy bien, hay otros métodos de imposición de condiciones de frontera, pero me voy a ir por la más fuerza bruta, ¿ok? Ok, ¿alguna pregunta? Yo, profe, una pregunta. Dale. ¿No nos quedaría una matriz no simétrica? No, digamos, yo lo que voy a hacer es quitar la primera y última fila. No, hecho, borrarla, ponerlas en 0 y poner unos y ceros. Ceros y unos. Ceros y uno. O sea, no Ok. voy a reducirla en tamaños, que sigue siendo n por n. Ok. Sí, esto es n por 1 y este n por 1. Listo. Ok, Gracias, profe. bien. Entonces, no voy a reducir el tamaño de A. Digamos, esta es una A modificada, de tal forma que quito las de arriba, porque no, digamos que ya no necesito evaluar o saber cuánto vale U0 y cuánto vale UN. Pero sí necesito esas funciones para el residuo. Entonces, por eso no es que las elimine. ¿Listo? Precisamente necesito que la matriz sea cuadrada y por eso necesito todas las funciones. Muy bien. Voy a guardar. Y nos vamos para código. Profe, ¿puedes regresarte un momentito? Claro. Anterior. Ay. Ujú. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, digamos que ¿qué necesitamos para el código? Mire, para el código, ¿qué vamos a necesitar? Funciones base. ¿Cierto? Necesitamos las segundas derivadas de las funciones base. Y de ñapa les voy a dejar las derivadas de las funciones base. O sea, ustedes en el código van a encontrar, ustedes ya lo tienen en su poder, las funciones base, las derivadas de las funciones de base y la segunda derivada de la función base. En los otros métodos que les dije de condiciones de frontera como digamos, más avanzados, uno ya habla de unos métodos que llaman de Newman, Dirichlet, de condiciones mixtas de frontera, y ahí en esos casos uno necesita, por ejemplo, no la función como tal, sino la derivada de la función. Entonces ahí es importante esto. ¿Listo? O sea, no estoy diciendo que aquí se mete, sino que se necesita. Entonces, digamos, en el método, en el código aparece. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos resolver un sistema lineal como tal.
Y necesitamos resolver la función producto, la función base. ¿Listo? Entonces necesitamos integrar también. Ah, bueno, también necesitamos hacer resolución la integral. Entonces necesitamos funciones de interpolación, necesitamos derivadas de primer orden y segundo orden de las funciones de interpolación. Necesitamos integrar esas funciones de interpolación. Y necesitamos integrar esas funciones de interpolación multiplicadas por otra función que es f de x. Y finalmente resolver el sistema. ¿Listo? Digamos que ese es como el procedimiento. Con eso construimos el sistema lineal y, bueno, resolvemos el sistema lineal. ¿Ok? Entonces, ¿nos vamos para el código? Ok, profe. ¿Hugo está copiando? Yo ya copié. Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos al código. A mí me pareció que el código quedó chévere. Vamos a ver ustedes qué les parece. Mire que es muy similar. Bueno, la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, Muy bien, aquí llamo a NumPy, Matplot para los TAN, llamo a SciPy Integrate para resolver la ecuación diferencial por valores de frontera, o condiciones de frontera, y llamo a SciPy también para integrar, y también SciPy para resolver el sistema lineal. Como ven, entonces como les dije, vamos a poner todo sobre el asador, además, o gran parte por lo menos de lo que hemos visto en el curso, termina utilizándose en este código que está acá. De nuevo la función, entonces aquí hago un cambiecito pequeño, simplemente esto que teníamos antes en dydx, que era fun, lo pongo aparte, porque necesitamos ya integrar esa función, entonces la puse aparte, entonces queda fun de x igual a 6x. Se podría hacer más general haciendo fun de xy acá, pueden hacerlo, no hay lío. La solución exacta la tenemos acá. Ya le quité toda esa cantidad de gráficos que tenía antes. Ya ahorita solamente llamamos la solución por el método de Python. La solución exacta por acá está. Esta sería la solución exacta con la que vamos a comparar. Y el método de elementos finitos, el que ya conocemos, Galerkin sobre todo. Ya le quité el de colocación, que dejamos el de Galerkin. Y lo que vamos a hacer es construir esta matriz. Tenemos el vector de incógnitas y tenemos el vector de funciones aquí a la derecha. Entonces, donde los A y J, pues serían la integral de la segunda derivada de los de la segunda derivada de los phi i, phi j, phi i, y phi i multiplicado por f de x, la integral para los bi. ¿Estamos? Entonces, como les había dicho, vamos a utilizar Lagrange. Entonces, recuerden que Lagrange, pues, es la productoria de las, digamos, de los monomios, menos los puntos de interpolación. Entonces, esta función ya la teníamos de antes. Esta ya era lista, ya estaba hecha. No es sino, yo básicamente lo que hice fue traerla. Antes estaba en términos de t, lo que hice fue ponerlo en términos de x y ya. ¿Listo? Entonces, el x es donde queremos evaluar la función. Puede ser un vector grandotote. Los xk, recuerden, son los puntos de interpolación. Y el j indica la función de phi j. Entonces, phi j es donde el valor de la función vale 1 y en el resto de los puntos de interpolación vale 0. Por eso, entonces, aquí si hacemos un ciclo, un for en el tamaño de lo que tenga de los puntos de interpolación. Y en tanto k sea distinto de j, pues se hace la productoria. ¿Listo? Productoria de x menos el punto de interpolación sobre, pues, el xj menos el punto de interpolación. ¿Listo? Esta sería la función. Bien, entonces no hay nada extraño ahí. Extraño nuevo será esta. Esta que está acá es la derivada de esta de arriba. ¿Listo? Entonces, por acá, esta partecita de acá es igualita. No sé si alcanzan a verla. Estas dos son iguales. Mire que por acá está, en lugar de llamarlo L, pues lo llamo DL, pues porque es la primera derivada. Pero básicamente está aquí la misma productoria. Como es una derivada, pues si tenemos una cantidad de multiplicaciones, pues lo que tenemos que hacer es derivar el primero y dejar el resto. Luego derivar el segundo y dejar el resto. Derivar el tercero y dejar el resto. Y finalmente eso es una sumatoria. Entonces por eso acá aparece una sumatoria. Entonces primero es una productoria, pues porque el resto que queda cuando uno lo deriva es una productoria. Pero cada una de las derivadas de los términos termina siendo una sumatoria.
¿sí? Entonces acá tenemos la sumatoria. La sumatoria de los de L1. Los de L1 es cada productoria. Y luego se multiplica porque finalmente la derivada de este monomio que está acá es lo que está acá abajo, es 1 sobre lo que está acá abajo. Entonces, para ese P particular, mire que yo hago un for para P, como para cada uno de los términos de la productoria, pues se multiplica por un factor 1 sobre el XJ menos el punto de interpolación XP. Y eso se multiplica por la productoria que sería el de L1. ¿Listo? Y con eso resolvemos la derivada del polinomio de Lagrange, del jésimo polinomio de Lagrange en estos puntos X, en los puntos de interpolación XK. Lo siguiente es la segunda derivada, pero uno puede hacer primera, segunda, y lo bueno de Lagrange es que uno puede hacer segunda, tercera, cuarta derivada, lo que quiera, porque se hace iterativamente. Yo no lo hice iterativamente, pero me la pillé, o por lo menos me di cuenta fue después, entonces ya me dio pereza hacerlo. Pero miren, miren y verá que básicamente es una productoria acá y luego son sumatorias. Sumatorias y luego sumatorias, porque es igual, si uno pues deriva la primera, entonces queda en la sumatoria y luego deriva ese otro término y termina siendo como lo mismo de lo anterior. Entonces uno puede hacerlo iterativamente, pero si ustedes ven acá, pues entonces la segunda derivada de Lagrange ya son 3 ciclos for, un for de P, un for de Q y un for de K. El for más interno es la productoria y los siguientes for son sumatorias. Aquí está la sumatoria y luego aquí está la otra sumatoria. Para finalmente retornar la segunda derivada del polinomio de Lagrange. Ya, digamos, esto que está acá termina siendo lo más complejo del método. Bueno, como de decidir qué función de interpolación utilizo. Yo empecé por Legendre, pero con Legendre se me complicaba un poco el asunto, pero quiero hacerlo. Lo bueno de Legendre es que todas las funciones base son ortogonales. Estas funciones base no son ortogonales, o sea que la matriz termina siendo muy densa. Entonces, si ustedes hacen el método muy grande, pues la matriz se hace muy grande y muy densa. Mientras que con Legendre yo esperaría que la matriz fuera muy menos densa, una diagonal. ¿Listo? Esa sería como una ventaja de Legendre. Pero se me estaba complicando un poquitico, entonces mejor lo dejé quietico. ¿Listo? Sobre todo por las condiciones de frontera. Entonces, cuando se me complicó con las condiciones de frontera, yo no, para ustedes, pues quiero como resolver esto fácilmente. ¿Listo? Muy bien. Ah, una cosa que me faltó decir es que la matriz A usualmente la conocemos como matriz de masa. La matriz de masa, pues básicamente es porque masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, como que la segunda derivada está asociada a la masa. Bien, entonces por eso se conoce como matriz de masa. La aceleración pues es la segunda derivada de la posición. Entonces, digamos, cuando uno encuentra esa matriz A, se conoce como matriz de masa y por eso le puse más. ¿Listo? Por pura, la historia lo pega uno. Muy bien, entonces la función de masa, digamos, lo que se quiere integrar, va a empezar aquí más bien por esta de acá abajo. Voy a empezar por esta que estoy señalando acá. Esta que está acá es la integración, es la integral. Entonces, para la integral simplemente utilizo cuadratura, la de Python. Podríamos utilizar la cuadratura que nosotros tenemos, pero recuerden que la de Python funciona muy bien. Y es lo que está acá es la función que quiero integrar. Estas son digamos, el límite entre 0 y 1. Entonces, para Python es el primer punto de interpolación y el último, recuerden que el último de un arreglo se pone como -1. Y esto que está acá son otros parámetros que necesitamos. Básicamente, esta función de masa se supone que es en X y si hay otros parámetros se ponen al final. En este caso, los parámetros son los puntos de interpolación y las posiciones de la matriz, que es del coeficiente de la matriz, que sería IJ. Y ya. Ahora, ¿cuál es esta función? Ahorita sí vamos a la fun más. La fun más es la segunda derivada y la función de Lagrange. Tenemos segunda derivada y la función de Lagrange y listo. La fun b sería la función de x y la función de Lagrange, igualito como lo teníamos antes, ¿cierto? Recuerden que era por acá tenemos la segunda derivada y la función. La segunda derivada de la función y luego la función de f de x y la función base.
Y listo. Para la integral, para el vector b, este bb es vector b, entonces lo mismo, una integral de cuadratura de fun b, que sería fun por Lagrange, entre las posiciones iniciales y finales, y los parámetros son los puntos de interpolación y la j. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que ya pasé funciones de interpolación y las integrales y no me han preguntado nada. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ok. Si me están siguiendo, fue puches porque estamos, pero bólidos, nítidos. Estamos bien, me siento bien. Si me siguen realmente, puchica, es porque ya hemos coronado esta vaina. O sea, realmente, pucha, lo que falta es nada para yo sentirme ya con así no me hayan presentado datos. Yo con tal de ya haber montado todo esto, ya presentado. Así no me hayan presentado los proyectos ni nada. Que hijo de madre, rasta está, se acabó este año. El peor año de la historia de la humanidad. No mentiras. Todavía. Bueno. Creo que del 45 al... Ah, no, ¿cómo es que fue eso? Del 41 al 45, Segunda Guerra Mundial. ¿Sí, ese es el peor? No, pues digo yo, pues yo me imagino que en esa época fue Yo, terrible. yo creo que Por fue la muy plaga. grave ese año, sí. Pero ¿qué otro año perdió Colombia 6-0? No, eso es una cosa. Un año perdió 9-0 contra Brasil. En esa época, profe, también. Ah, sí, que también en esa época. Pucha, qué triste. Bueno, sigamos. Bueno, antes acá ensamblamos la matriz. Mira, la ensamblada de la matriz es, una vez uno ya montó estas funciones atrás, ¿sí o qué? La función de interpolación, la derivada, la segunda derivada. Ya definió las funciones para las integrales. Ya calculó las integrales. El ensamblaje es papita paloro. O sea, ustedes dicen, la matriz A es una matriz de ceros de tamaño de las funciones de los puntos de interpolación. Hace 2 ciclos for. Es más, yo creo que hay otra forma, pues, como más práctica de hacer eso, pero yo hice 2 ciclos for, muy entendible. Ojo, acá lo hago entre 1 y el tamaño del punto de interpolación -1 para dejar las filas quieticas. ¿Recuerdan las filas quieticas, las de ceros? Porque quiero hacer las condiciones de frontera estrictas. Muy bien. Y A, entonces la lleno de la función de masa en los puntos de interpolación para los puntos o para las coeficientes P, Q, digamos, para las posiciones P y Q. ¿Listo? Y lo mismo para el ensamble de B. Entonces B es más breve porque es un ciclo for. Llamo a la función de vector B en los puntos de interpolación X, la posición Q. Y listo. Aquí es donde impongo las condiciones de frontera. Recuerden con lo que les dije. Entonces el A00 es 1. El último, NN, en lugar de poner NN, podría poner X6, pero puso pues -1, que es como más sencillo. 1. El vector B, el primerito, le pongo 1 porque la condición de frontera a la izquierda es 1 y la condición de frontera al final es 4. Entonces queda B-1 es 4. Listo, condición de frontera resuelto. Ya tenemos ensamblada la matriz, ya tenemos ensamblada el vector, tenemos ensamblado ya listo, definidas las condiciones de frontera. No queda sino solucionar el sistema lineal y listo, sale. ¿Cómo lo ven? Y no lo voy a correr porque no me dio. Mentira, sí me dio. Listo, ¿qué sigue después? Como esto proviene de una función de interpolación, lo único que resolví fueron las U, pues entonces puedo hacer interpolación del tamaño que yo quiera, ¿cierto? Entonces utilizo el mismo Xplot que utilizábamos para la solución exacta y utilizo los polinomios de Lagrange pues para calcular la interpolación y calculo un YL ya denso, ¿sí? Ya no los punticos, pin, 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 sino que es mucho más denso. Y eso que está acá no es sino graficar. Voy a graficar los U con unos cuadraditos negros. Van a ver entonces digamos los U, van a ver unos punticos, 5, 4 punticos negros. El YL ya es la solución interpolada. Yplot es la solución numérica. Vamos a encontrar, por acá el error. Va a restarle el YL a la solución exacta. Y listo. ¿Qué creen que sale, muchachos? ¿Confían en mí?
Listo, estoy corriendo, lo que he corrido es lo mismo de siempre, la función de Lagrange, corro la derivada de Lagrange, corro la segunda derivada de Lagrange, corro todas las definiciones asociadas a las funciones para la integral. Aquí en esta se va a demorar un tris. Por fin ponemos algo que se demora un tris. Oh, no. No se demoró nada, miren. No se demoró absolutamente nada. Y listo, ahí está. Los punticos, los cuadraditos, son las soluciones de U. Condición de frontera a la izquierda 1, condiciones de frontera a la derecha 4. Básicamente lo que hizo fue encontrar tres punticos internos. Y con esos tres punticos internos, aquí todas las soluciones están solapadas, encuentro un error de 10 a la menos 15. Por fin, hago algo que alcanza a tener un error similar al error de la máquina. Ay. Listo, muchachos. Y mire, con 5 punticos, vamos a ver, aquí cuántos punticos era que había. Aquí 5 punticos. Yo creo que con menos puntos. Voy a poner 4 puntos. ¿Sí corrí esto? No, no corrí esto. Mire, 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos y tiene un error nítido. Oh, ¿saben por qué? Pues aquí estoy jugando sucio, ¿sí o qué? ¿Saben por qué el error es tan pequeño? No. No, porque la solución exacta es un polinomio de tercer orden. Y con 4 puntos en Lagrange, ya cada función base es un polinomio de orden 4. Entonces, no estoy jugando sucio es porque estoy utilizando funciones base, que todas las funciones base tienen un orden superior al de Lagrange. Esperato, con un punto 0, con 2 puntos lineal, con 3 puntos cuadrática, aquí este es el límite. Si ya pongo 3 puntos, ya no creo que me arroje ese resultado. Ya. Yo creo que con 3 puntos encontramos la solución anterior, la de los... Vamos a ver. Ah, sí, mira. Con 3 puntos encontramos un error similar al que encontramos acá con collocation. Pi, pi. Sí, Por aquí con este. yo diría que es el mismo, profe. Sí, sí. Listo. Pero ya con 4 puntos, ya los polinomios que tenemos en las funciones de interpolación ya logran capturar perfectamente la solución exacta. Listo. ¿Por qué les decía a ustedes que ya esto es más general? Pues porque, digamos, no lo hicimos a mano, eso lo hicimos, las integraciones, las funciones de interpolación, las derivadas, todas las está haciendo la máquina. Y aquí podemos cambiar, si ustedes quieren, podemos cambiar la función, ¿sí? Para encontrar otra función, solamente que no la vamos a comparar ya no con la exacta, sino con la solución numérica que encuentre la máquina. Si ustedes quieren, lo podemos hacer. Tendría que hacer unos cambios chiquitos. Poner acá pues una función distinta. Aquí podemos poner, por ejemplo, seno de x y ver qué sucede, qué encuentra. Pero ustedes ya quedan con este código y ya, básicamente, ya pueden jugar con él cuando quieran. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta de nuevo? ¿Una reflexión filosófica que quieran hacer? Esos truenos brutales acá. ¿Todavía está lloviendo por allá? ¿Por las casas de ustedes? ¿O no? Por acá está el cielo gris. Está lloviznando, pero no está. Tronando, ¿no? Acá Uno que cuando otro. inició la Uno que clase otro, sí. había como problemas de conexión porque había llovido, pero ya quedó una banda llovizna. Ah, ok. Aquí menos mal no se fue ni la luz ni la conexión. Eso me parece, ustedes no sé si me vieron bien, pero yo sentí que estaba como bien. No, bien.
Listo, muchachos. Hasta ahí lo que alcancé a preparar. Yo creo que ya con esto, mire, solucionamos ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial, sea en el tiempo, de condiciones de frontera, es decir, en el espacio. Lo que quiero hacer en la próxima ya es un problema de propagación de ondas. Eh, pues me voy a ir al espacio natural para mí, que son las ecuaciones electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell. Tengo para resolver por diferencias finitas en 1D y 2D, y ahí si alcanzo entonces a hacer elementos finitos. ¿Listo? Y que quiero que vean pues cómo se propaga la onda y bueno, algunas condiciones de frontera que son importantes en los problemas de propagación, que son problemas de radiación. Entonces, cuando uno tiene fronteras abiertas, eh, hay unas condiciones que se conocen como condiciones radiantes, otras que son absorbentes. Entonces tenemos que resolver eso y quiero como que dedicarle un poquitico que digamos que en condiciones electromagnéticas o en problemas electromagnéticos también es similar a los problemas acústicos o problemas de ondas, por ejemplo, en cuántica y demás. Entonces, digamos que también les serviría a ustedes en otro tipo de casos que quieran resolver problemas ondulatorios. Eh, por ejemplo, yo sé que Joan está interesado pues como en ese problema ondulatorios en algún momento. Gustavo seguramente también con problemas ondulatorios, pero en cuántica. ¿Listo? Y no sé, el resto sí están por ahí interesados, pero de todas maneras les voy a presentar. Y yo creo que ya con la próxima clase ya iría terminando por lo menos la parte de clases para que dediquemos a finalizar los proyectos, muchachos. Me preocupa un poco, pues, como el estado de los proyectos y eso que no les he puesto más tareas. Eh, y además queda un segundo proyecto también por definir y por terminar. No sé, quisiera como aprovechar este tiempito que tengo, que estamos como temprano, como para ver qué opciones tienen ustedes, qué creen ustedes que podemos hacer ahí. Profe, ¿hasta cuándo tendríamos plazo para presentar las actividades que hagan falta y todo esto? Si por mí dependiera, hasta el último día en que, que necesitan notas. Sí, las notas las podemos entregar como que en la segunda semana de diciembre, si no estoy mal, pero pues de aquí a allá son que 3 semanas. Pero no sé si ustedes se quieran ir casi que hasta Navidad camellándole a esto. Entonces, por eso mi pregunta. Yo soy un ibayuno, eso 23 de diciembre, eso Ah, sí, bueno. paisaje. Ah, bueno, bien. Voy a preguntarla. Realmente yo tengo idea de que hasta la segunda semana, no sé en el doctorado hasta cuándo. Listo. No sé, Nelson, ¿cómo vas vos con tu proyecto, el primero? ¿Estás hablando, Nelson? Porque si estás hablando, micrófono cerrado. Ya Sí, ahorita profe, sí. no, te decía que inclusive Gustavo amablemente allí me va a dar ahí como una instrucción, o pues vamos a revisar allí a ver si logro salir allí de ese bache ya pues para entregar, para dejar ya Sí, ese pero primer pero cierre. no me has caído, no me has caído para que hablemos del tema en los horarios de atención. Pues Joan cayó el miércoles pasado, ¿cierto? El lunes y miércoles o solo el miércoles, Sí, Joan? no, por Y ahí, con Joan resolvimos. Eso sirvió sí, porque encontramos mira, un problema pendejo, ¿sí o qué, Joan? Sí, sí, avanzamos Pendejo, muchísimo con una cosa buena. era un puntico en la notación de MATLAB, que es que MATLAB tiene algunos problemas de notación, entonces identificar problemas, hacer sí. debugging, termina siendo como tedioso porque toca punto a punto. Por lo menos Python te dice, no, tiene un problema de vectores, aquí vos estás multiplicando un vector que no tiene la dimensión del otro. En MATLAB, él te resuelve y entonces ver esos detalles es mejor en el horario de atención porque podemos ir como el paso a paso, ver qué Sí. pasa. Y entonces, Ah, bueno, por profe. eso te sugiero que caigas. O como les dije la vez pasada, me escriben y nos encontramos. Listo, profe. Pues después de la última vez que me dio la asesoría, Ujú. con el código allí que me compartió, pues terminé fue como enredándome. Más si me aclaró, obviamente, el bosquejo que me hiciste de Ajá, las dos funciones y pues, ese sí me aclaró muchísimo. Pero a la hora pues de meterlo a código, sí.
Ahí fue que no. No, pues que el otro. ese paso es complejo, por eso te digo, de nuevo, si necesitas atención, entonces sí. Porque no sé, Hugo ya está también terminando. Sí, lo estoy trabajando, profe. Yo lo buscaré la próxima semana. Lo busco Sí, para en los horarios o cuadro un horario con usted para tratar de listo. cerrar. Porque digamos, de todos, yo creo que Hugo y Nelson ya son como los que están un poquitico más Sí. atrasados. Sí, sí, sí. Ya Joan vi la luz este miércoles. Luis Felipe y Gustavo ya resolvieron el primero. Yo creo que ya están pensando y también quisiera saber cómo van con la, la pensada del proyecto 2. Profe, pues a mí la clase de hoy me ayudó a entender lo que tengo que hacer, la verdad. Entonces, pues sería sentarme a hacer código Listo. y Bien. eso. Listo. ¿Y Luis Felipe? Luis Felipe. No, profe. ¿Qué me decías? Que sé que responder algo aquí. No, sí, que sí, que cómo vas con la pensada de la segunda parte o el proyecto de la segunda parte del curso. Pues yo veía como solución de sistema de ecuaciones, dado que para el proyecto de la tesis de maestría yo tengo que como ver los varios modelos Ujú. y pues con lo que vimos aquí después del primer parcial, por así decirlo, después del primer proyecto, pues es la solución de ecuaciones diferenciales. Ajá. Pero ¿cómo vas? Porque tenés que, digamos, formularlo, aunque ya tenés formulado el anteproyecto, pero, pero para este partecita chiquitica, digamos, hay que formular como qué ecuación diferencial, eh, qué métodos a utilizar, en fin, eso. Ok, no, eso no lo tengo todavía definido. Ok, pues hay que moverlo porque nos queda muy poquito tiempo, Sí, realmente nos queda como la otra semana y ya. Y, pues, bueno, digamos que podríamos hacer asesoría unas 2, 3 semanas más, ok, pero hay clases y nos queda una semanita y bueno, y lo que ustedes tengan pues a disposición para ver hasta dónde, no sé hasta cuándo, la verdad, yo averiguo hasta cuándo nos permiten ir con lo de las notas. ok. Ujú. Pero bueno, yo creo que herramientas tienen, código ya puse, yo no sé si falta algo en el grupo de Teams, me dicen, yo traté ya de poner todo, me parece que ya está todo, sino en WhatsApp, yo creo que tienen muchas herramientas como para poder atacar muchos problemas. Hay un profe que se llama Roger Gómez, que es estudiante doctoral también, profe de pregrado. Él da programación paralela y le pedí a Roger que también nos ayudara quizás en un pedacito que nos explicara, que puede ser como dentro de 15 días, que explicara cómo resuelve él sus problemas utilizando programación paralela. ¿Listo? Entonces, digamos que se aleja un poquitico de los métodos numéricos para resolver este tipo de problemas matemáticos, físico-matemáticos, pero igual es una estrategia pues moderna de resolver utilizando CUDA y GPUs y demás. Entonces, quizás eso lo vamos a hacer dentro de 15 días, si hay tiempo, si ustedes también lo permiten, vamos a ver. Y si Roger, pues, finalmente se le apunta. Bueno, listo. No sé, si hay algo adicional, que alguien que quiera comentar algo. No, profe. No, creo que no. Listo. Si no es más, entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero que les rinda. Feliz fin de semana, que descansen y nos vemos en el simposio. Mm, Listo, profe. Listo, profe, profe. profe,